Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades desde hace 3 años me acompaña. Florencia Puddington, desde hace 3 años con ¿Viste? Yamid. No lo puedo creer. Yo lo pensaba hace unos días, yo decía, llevamos 3 años haciendo Contratapas, tenemos 80 capítulos, este sería el 81. Flor, ha sido un recorrido, una aventura. Sí. Bueno, está siendo una aventura, digamos. Y sobre todo lo agradable que es que leímos 80 Leímos libros. 80 libros, claro, 80 Novelas. libros. Y además uno lo lee, o sea, lo leímos, pero también teníamos que prestar atención al libro en ciertos detalles para poder analizarlo, ¿no? Porque Claro. no es lo mismo uno leer un libro. Y nada más que Claro. leerlo pensando que ¿Qué va a haber crees? que hablar sobre él, ¿no? Que hay que decir algo más o menos interesante al respecto. Y nos han traído también nuestros invitados un montón de libros nuevos, de autores que no conocíamos. Sí, muchos invitados. También es muy lindo conocer cómo las redes del mundillo editorial y literario en Buenos Aires es tan nutrido, está lleno de personajes tan interesantes y de literatura que es muy prominente esta ciudad para ello. Y tan generosos que han sido con nosotros también muchas editoriales en Así compartir y los autores también que nos han hecho devoluciones. Así Sí. que súper gratificante este espacio en nuestras vidas. Totalmente, y a los seguidores, a la gente que nos recomienda, a la gente que nos pone críticas, que nos dice ustedes no, pero también nos escuchan. Yo soy muy Mejor feliz. dedíquense al lustrabotas, como nos dije. O, bueno, yo pensé seriamente, no sé, carpintería me puede estar Sí. gustando, digamos, ¿no? Pero bueno, nos tocó la literatura y hoy tenemos un programa especial. Estamos ya en el verano, ya estamos en Navidades, estamos haciendo cuentas de errores, aciertos del año, financieramente también en donde estamos. Pero siempre la constante debe ser la lectura, siempre debe ser como el hábito, ¿no? Que llaman. Es una forma de escapar un poco, es una forma también de entender que hay muchísimas experiencias, que el mundo está lleno de humanidad, está lleno de vida, de terror, de amor. Y hace unos días me preguntaban algo que siempre preguntan, que te voy a preguntar a ti, a ver espontáneamente qué nos sale. A ver. La pregunta de siempre, Flor, ¿a ti por qué te gusta leer? Ay, qué difícil ¿Viste? eso. Es muy difícil. Sí, es una búsqueda muy, muy variada además, porque creo que tiene un significado distinto en distintos momentos, ¿no? A veces uno lee para encontrarse uno mismo o para explicarse ciertas cosas, a veces por entretenimiento, Sí. a veces porque uno está buscando una emoción, ¿no? Sí. Qué difícil. A Bueno, veces porque no quiere pensar ciertos asuntos, ¿no? Que también pasa, por ejemplo, con los libros de maternidad. Cuando las personas van a ser madres o padres, buscan ese tipo de literatura. Cuando se pasa por un duelo también, lo hablamos en el claro, podcast. sí. Cuando hay como, por ejemplo, ciertos momentos en la vida, uno se dirige a este tipo de tramas. Bueno, yo lo pensé después de que me lo preguntaran. Y yo pienso que yo leo, me gusta mucho leer porque es donde están las mejores historias de amor. Porque yo soy un Ay, romántico literario. sí. Sí, porque el debate iba de esta cuestión de la novelita romántica de supermercado, ¿no? Esta cuestión de la cosa fácil, pero en esa cosa fácil uno encuentra el amor, porque también nos pasa que los libros siempre dicen lo mismo, ¿no? Siempre hay formas diferentes de decirlo, pero los La elementos de la experiencia humanidad. humana tiene como un límite, ¿no? Sí, correcto, correcto. Y el amor es una cuestión muy linda de vivir en los libros, como también le pasará a gente con las películas de Claro, amor, claro. con las series de amor, ¿no? Y también el lado opuesto, ¿no? Por eso Stephen King tiene tantos seguidores, porque hay Claro. gente que busca el terror ahí y lo encuentra de una manera mucho más en diálogo con sus propias ideas, con su propia representación gráfica de las escenas. Viste que la televisión te la manda y ya es rubia Sí. y ojos verdes, pero en un libro puede tener los ojos del color, no sé, magenta y está bien, ¿no? Entonces es como una construcción, ese pacto con el lector. Totalmente. Todo esto no sé por qué lo dije, pero veníamos a que vamos a hacer un especial navideño en el que elegimos cuentos, ¿no? Claro, nuestra idea era proponer lecturas cortas para el verano. Que igual, en realidad, ¿por qué elegimos lecturas cortas? Es porque por ahí en nuestro podcast no siempre le damos el lugar a los cuentos. O sí, pero a libros de cuentos. Y por ahí a veces uno quiere recomendar. Lo que pasa a veces con los cuentos, a mi entender, es que cuando un autor arma un libro de 12 cuentos, 10 cuentos, no siempre lográs que todos tengan la misma energía esos cuentos, ¿no? Hay veces que hay cuentos con mucho impacto y otros que quedan como deslucidos en contraste, ¿no? Porque uno cuando lee, no sé, depende, hay gente que lee un cuento y chau.
Yo cuando compro un libro de cuentos los leo todos, ¿no? O por ahí no en el orden que propone el autor, pero los terminás leyendo todos. Sí. Y el problema es ese, que en las compilaciones es difícil a veces porque hay porque hay hay cuentos con mucho impacto, historias que tienen mucho arraigo o que nos llegan de una determinada manera y otros que quedan medio deslucidos en comparación, ¿no? Es una cosa medio injusta que le pasa, porque hay veces que el cuento estaría buenísimo si no hubiera estado después de otro que estaba mucho mejor, Sí. ¿no? Sí, ese también se habla mucho, o sea, el orden importa un montón, porque también, lo que tú dices, también hay libros de cuentos, antologías de un solo autor, cuyos cuentos atraviesan tiene un hilo, ¿no? Que los conecta, y luego hay otros que es cualquier cosa cada cuento, que Claro. también funciona así, Sí. ¿no? Y también luego tienes estas antologías de escritores diferentes. Es que como el cuento es tan breve, se presta para este juego editorial, ¿no? Para mezclarlo, revolverlo, desordenarlo, Claro. y lo que tú dices, si uno se encuentra con una línea de cuentos, si uno los lee a propósito, le puede pasar esto, puede que un cuento sea débil, el siguiente impacte mucho y el siguiente volvamos a la debilidad y uno luego no tiene una forma como de condensar una idea fija sobre sobre el libro de Claro, cuentos. no, sí, es muy difícil, bueno, no sé si es difícil, pero creo que muchas veces pasa que no encontrás un libro de cuentos uniforme, ¿no? En el que todos los cuentos te hagas, wow, 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 es como, ¿no? Hay distintas tensiones, eso, y entonces, bueno, la idea de a veces me imagino también la situación, Buenos Aires verano, ¿no? Sí. La situación de playa o la situación de recreativa en la que por ahí tenés un rato más para ponerte a leer. Y entonces por eso venía la sugerencia antes de las vacaciones de una serie de cuentos. También invitamos a amigos nuestros a que sumaran sus aportes y recomendaran alguno. Casi todos son accesibles, están en internet, Sí. se encuentran. Otros por ahí hay que buscarlos con más énfasis. Pero la idea es esa, sugerir cuentos para el verano, cuentos sueltos. Y bueno, y proponerles a estamos. ustedes también hacer su búsqueda, ¿no? Y nosotros elegimos cada uno 3 cuentos que nos Claro. parecían interesantes para recomendar. Y vamos a empezar entonces. Sí. La dinámica, ¿cómo va a ser un poco? Es como un juego. Vamos con un cuento tuyo, un cuento de los que yo Tuyo. elegí. Leemos el principio Dale. y tratamos un poco de mezclar. Porque sí que es cierto que en los cuentos hablar de la trama pues no es tan válido el final y todo eso porque son muy breves. Uno Sí. se lo consume en una hora. Así que más o menos hablamos de por qué los cómo elegimos, impactó. ¿no? Claro, de por qué nos gustaron y cuál fue nuestra intención al recomendarlo, ¿no? Así es, así que Flor, lánzate al ruedo con tu primera lección. ¿Sí? ¿Arranco Si yo? quieres. Sí, qué sé yo. Bueno, Porque los míos también pensé que los míos eran como muy claros. Yo luego dije, los míos son como Pero de no tiene autores nada muy reconocidos, como que Sí. ya todo el mundo debe conocer los cuentos, pero viste que uno y sus inseguridades que andan sobrevolando todo el tiempo. Bueno, porque también hay que decir una cosa, que es que yo soy fan de los cuentos Sí. y Yamid es más de las novelas. A mí lo que me pasa con los cuentos es que no se me queda, o sea, Te los resultan olvido muy rápido. cortos. Sí, necesito como relaciones más largas. Claro. El primer cuento que elegí se llama Regalo de despedida. Es un cuento de la autora Claire Keegan, que está como muy de moda en Argentina, porque además vino este año. Este año volvió a venir, o no sé si vino o fue virtual, pero ahí están en YouTube las entrevistas y las conversaciones. Una Sí. autora joven, irlandesa, que tuvo mucho impacto. Es una autora que, bueno, por eso se volvió como muy popular acá en Argentina. No sé si es como algo mundial o solamente está pasando acá. Ella, bueno, es irlandesa. Una cosa que se dice mucho de su literatura es que hay mucha presencia siempre de la naturaleza y del ámbito rural, Sí. que eso acá también aparece, pero en realidad como que es algo como propio de Irlanda o de la literatura irlandesa. Y bueno, es una historia complicada. La historia proviene del libro Recorre los Campos Azules. También iba a decir Sí. que es una autora que también pegó mucho en Estados Unidos, de Ah. esa forma tradicional en que los escritores en Estados Unidos empiezan a buscar su lugar como en el universo literario, ¿no? Ella publicó en The New Yorker, creo, en revistas importantes de Estados Unidos y también es comparada por esos elementos con Lurrie Moore, con Kurt Carver. Bueno, entonces tiene como esta simpatía, ¿no? Esta misma línea. También por esta cuestión de escribir cuentos, ¿no? Que son escritores también como Borges, digamos, escriben breve y entonces eso hace que circule de una forma más rápida y en otros formatos, ¿no? No siempre necesariamente el libro. Entonces, el regalo de despedida.
Cuando el sol alcanza la base del tocador, te levantas y vuelves a mirar la valija. En Nueva York hace calor, pero en invierno puede hacer frío. Los gallos de Bantam estuvieron cacareando toda la mañana. No es algo que vayas a extrañar. Tienes que vestirte y lavarte, lustrarte los zapatos. Afuera, el rocío yace sobre los campos, blancos y vacíos como páginas. Pronto el sol hará que se evapore. Es un buen día para segar el heno. Tu madre en su dormitorio mueve cosas de aquí para allá, abriendo y cerrando puertas. Te preguntas cómo serán las cosas para ella cuando te vayas. A una parte de ti no le importa. Habla del otro lado de la puerta. Bueno, es situado en la irlandesa rural. Sí. No sé si, no le encontré mucho la cuestión temporal, no sé si tiene un contexto específico el cuento, en qué No. año se desarrolla, ¿no? Es como es No. ambiguo un poco. Sí, es medio vago eso. Sí. Es como un presente, más o menos. No hay referencias tecnológicas, tal vez que... Pero más o menos, ¿no? Sí, y nos habla de una chica ya un poco crecida, muy joven, que decide irse de la casa de sus padres a Nueva York. También otro tema muy recurrente en cierto tipo de literatura, este viaje transatlántico, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en Henry James un montonazo. Sí, acá es un viaje que... Bueno, lo interesante de la trama de este cuento va a ser por qué se está yendo Sí. y cómo actúan los otros actores del cuento en función de ese viaje, ¿no? Hay un secreto familiar, un elemento familiar distorsivo muy, muy fuerte, Sí. que no vamos a desarrollar porque me Claro, gustaría bueno, que tuvieran la oportunidad de leerlo. Y es muy cortito además. Así Sí, que... es muy corto el cuento. Y cómo actúan los otros personajes, ¿no? Es una familia casi descompuesta. Hay una madre y un padre, el padre casi invisible, ¿no? Es como una persona a la que todo el mundo le teme. Y hay un hermano también que parece como que estos dos hijos son los únicos que no han logrado desprenderse del todo. Entonces, bueno, además de entender por qué hay una necesidad de irse, también está al darse cuenta de cómo los otros personajes saben que esa situación ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, es un cuento muy dramático. Me encanta la forma en la que está narrada, que es esa segunda persona. Es una forma muy extraña de narrar. Se escucha, no es que es la única autora que usa esta forma, que te pone ciertas limitaciones, porque es como si alguien contara lo que vos estás haciendo. Y creo que eso lo que genera es como una cercanía del lector con la experiencia que está viviendo la protagonista, y me parece que también ayuda a que uno empatice tanto con lo que le pasa, ¿no? Además también hay, eso que tú dices es importante porque al principio cuando uno se encuentra con la primera persona uno ya se ve como muy interpelado, pero hay dos situaciones. La trama del cuento, que es las motivaciones del personaje por irse de su casa, la relación con su padre, con su madre, con su hermano, que es una cosa lejana, que digamos que no es común, no es que todos tengamos el mismo tipo de sistema familiar. Claro, ¿no? Pero por el otro lado, la segunda persona nos acerca a lo que sí vivimos todos, que es hacer la maleta, pensar un viaje, ¿no? O sea, la despedida. Que es como esos dos horizontes, ¿no? Una forma de conectarse con todo lector que ha experimentado, que esperamos que sea la mayoría, una partida y una situación familiar muy específica, ¿no? Que es lo que le da como sustancia o carne al cuento, ya que, como lo decía, la madre y el padre son los antagonistas. Un poco ya está escapando de los padres, pero también un poco está escapando de su vida rural, ¿no? Porque se va a Nueva York y entonces encuentra un mundo de posibilidades. Hay un momento en donde habla con el hermano y él también le dice, yo me quiero ir, ¿no? Y ella dice, pero ella piensa que él no se va a poder ir nunca, ¿no? Es como lo que tú decías, todos se fueron escapando y quedan ellos dos y ahora ella se va y ahora solamente queda él. Entonces es como esta configuración de una existencia muy particular, ¿no? En una Irlanda rural de la que nosotros conoceremos poco, en todo caso, con suerte, ¿no? Así que bueno, esta es nuestra primera recomendación. Fuerte, arrancamos fuerte. Así que ya saben, el regalo de despedida de Claire Keegan. Muy bien. El cuento que voy a recomendar no es el primero que se me ocurrió, pero no tengo tiempo para explicar por qué no fue el primero, así que voy a aprovechar los 50 segundos que me quedan para contarles que es un cuento de Murakami que se llama Hombres y Mujeres,
le da título a una colección de cuentos en la que fue publicado hace relativamente pocos años. Y lo recomiendo porque es un cuento que a mí me emocionó. Tiene algunas imágenes muy precisas, muy hermosas. Imágenes como las que usa muchas veces Murakami, que son comparaciones, porque también me gusta mucho cómo maneja la atmósfera, porque es un cuento que empieza con una llamada en mitad de la noche y después consiste en digamos, está construido desde la introspección y todos los pensamientos que al personaje le despierta ese llamado, porque hay mucho de lo que hace Murakami, que es lo de reemplazar lo objetivo por la imaginación, pero hecho con mucha dulzura, y sobre todo por la imagen de las lágrimas cayendo sobre el pavimento mientras medís la presión de los neumáticos. Bueno, yo arranco con mi colombianidad puesta Sí, por delante. dale. Porque es un libro, yo creo que es el primer libro de cuentos que leí completo, que es 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Vos sos de, cuando lees cuentos así muy esporádicamente, leer de a uno, ¿no? No te lees todo el libro. No, yo soy como en la vida. Ah. Si empiezo algo, lo termino me completamente. encanta. No, yo los leo todos, Ah. hasta los que no, no, tremendo eso. Mm. Pero bueno, entonces Gabriel García Márquez escribe 12 cuentos peregrinos. No le voy a decir quién era Gabriel García Márquez, porque pues, imagino que es una obviedad. Y lo que me gusta de este libro es que nos cuenta experiencias de personajes colombianos en otros países, ¿no? Sí, Sobre ahora todo me en estoy dando Europa. cuenta que elegimos temática viaje, ¿no? Sí, los dos primeros cuentos tiraron viaje. Y es un libro de 12 cuentos, por supuesto, que cuenta a personajes que tienen como cierta experiencia fuera del país, por eso los peregrinos, ¿no? Y mi cuento favorito es El rastro de tu sangre sobre la nieve, El rastro de tu sangre en la nieve, que es el cuento que cierra la antología, el libro, y voy a empezar a leer el Dale. principio. Al anochecer, cuando llegaron a la frontera, Nena Daconte se dio cuenta de que el dedo con el anillo de bodas le seguía sangrando. El guardia civil, con una manta de lana cruda sobre el tricornio de charol, examinó los pasaportes a la luz de una linterna de carburo, haciendo un gran esfuerzo para que no lo derribara la presión del viento que soplaba de los Pirineos. Aunque eran 2 pasaportes diplomáticos en regla, el guardia levantó la linterna para comprobar que los retratos se parecían a las caras. Nena Daconte era casi una niña, con unos ojos de pájaro feliz y una piel de melaza que todavía irradiaba la resolana del Caribe en el lúgubre anochecer de enero, y estaba arropada hasta el cuello con un abrigo de nucas de visión que no podía compararse con el sueldo de un año de toda la guarnición fronteriza. Billy Sánchez de Ávila, su marido, que conducía el coche, era un año menor que ella, y casi tan bello, y llevaba una chaqueta de cuadros escoceses y una gorra de pelotero. Al contrario de su esposa, era alto y atlético, y tenía las mandíbulas de hierro de los matones tímidos. Historia de amor, como no podía faltar. Un amor contrariado también, un amor que tiene, como habíamos visto ya, con Romeo y Julieta y con tantos otros, fecha de caducidad. Sí, un amor un poco imposible también. poco O sea, un amor como inesperadamente imposible, diría yo, ¿no? Es una pareja de diplomáticos que decide viajar de España, de Madrid a París, en auto, por toda la montaña. Y a mí me gusta porque empieza tomando una decisión rara, ¿no? Porque en Europa, claro, es muy raro. ¿Qué? Atravesar las cordilleras como en auto. En todo caso, el tren es más viable cuando uno se imagina el viaje en Europa. Y ellos van de viaje y ella, ahí cuando están pasando la frontera, se pincha el dedo muy a lo Blancanieves, no, a la Bella Durmiente, y empieza el camino a rotear su sangre por la ventana, ¿no? Saca la mano y empieza a rotear y la sangre va cayendo en la nieve y va dejando como un rastro. Pero luego se pone dramático, Flor. Sí, a mí me gusta este cuento porque te sumerge un poco en la estética del gótico, ¿no? Sí.
cuando se la describe a ella, que se va enfermando. Me hace un poco acordar el cuento del almohadón de plumas, no sé si lo leíste. No. Bueno, pero es medio parecido también, una pareja que se casan y ella que empieza como a enfermarse, cada vez estar más enferma y demás. Y hay una cuestión de pérdida de sangre, ¿no? Y bueno, ella se va convirtiendo como casi cada vez más pálida, sí. sus manos blancas, ¿no? Medio espectral. Sí, la transformación física hace también un poco de contraste con el afuera, ¿no? El afuera siempre es blanco, siempre es nevado, sí, frío. Lúgubre, oscuro, siempre se habla, siempre está por amanecer, pero no amanece, ¿no? Sí, hay como una cosa así de... Es como una pata del cuento que va hacia construir un entorno de oscuridad y lugubridad que además contrasta con esa Colombia enriquecida en donde colorida, estos personajes sí. brillan, ¿no? Sí, porque sí. ese espacio es el espacio en donde reinan. Son dos chicos provenientes de familias poderosas que además el cuento nos dice que son las familias que gobiernan, digamos, ¿no? Que deciden el destino de las cosas en su ciudad, ¿no? Sí. Entonces ahí está también la otra pata del cuento que me pareció interesante porque en esta relectura yo no me acordaba de esa pata. O sea, se ve que cuando lo leí, que era más chica, me interesó más la parte, como siempre, ¿no? La parte truculenta. Pero en realidad también está esta otra pata del cuento que es como el contraste de civilizaciones, las distintas formas de organización, ¿no? Son dos chicos que están acostumbrados a hacer lo que se les canta sí. y llegan a otro lugar... Y ya no son dueños ni de sí mismos. Sí, a ella la internan y él pierde contacto con ella. No tiene ni siquiera, no puede chapear como haría en Colombia. Che, yo soy el hijo de tal y puedo entrar acá y claro, ¿viste? Sí, eso que dices es interesante porque, claro, no lo pensé de esa forma, pero siempre hay una transformación tanto ambientalmente como de los personajes, no solamente en su forma de pensar o de los acontecimientos que les suceden, sino físicamente. Pero tú dices, acá también se preocupa Gabo, nuestro Gabo, por empezar diciendo que tiene la tez del Caribe, ¿no? O sea, suponemos que Nena Daconte está bronceada, cuando empieza a desangrarse en el viaje, lo que tú decías, se empieza a poner pálida porque le falta la sangre. Y acá arrancan en España como los señores, ¿no? Los señores como, digamos, los ricachones colombianos en España, ¿no? Que es un país muy cercano. Luego atraviesan los Pirineos, donde son dos tipos en la mitad de la montaña, donde si les pasa algo son como todos los demás, no hay nada. Y terminan en un París en donde son menos, o sea, son menos porque es París, digamos. El tipo es menos poderoso, menos conocido, tiene la limitación del lenguaje, del espacio también, porque llega y alquila una habitación por ahí, la interna en un hospital cualquiera. Hay una decadencia, como una bajada, ¿no? Muy abrupta. Sí, y entender los códigos de ese otro mundo. O sea, ellos fracasan, porque sabemos cómo termina el cuento, en un mundo del que no conocen bien las reglas, ¿no? Y bueno, me parece que funciona también esta cuestión del gótico para enfatizar ese contraste, ¿no? Sí, los hace menos colombianos cada vez, digamos. Claro. Y después, bueno, el hecho sobrenatural también, ¿no? Que forma parte un poco del gótico, un poco del realismo mágico que maneja a Gabriel. Porque ella tiene o sea, se pincha con una rosa y se muere desangrada, ¿no? O sea, hipérbole. Pero bueno, está muy bueno el cuento. Sí, y después lo que pensé al final es qué útil hubiera sido el WhatsApp para este chico en París perdido, ¿no? Sí. Eso, como hay una nota que en realidad uno critica mucho los avances tecnológicos, pero para cosas esenciales sí que han sido un aporte. Claro, porque encima pasa medio como Romeo y Julieta, o sea, el final... Sí, es un problema de comunicación. Es un problema de comunicación también. Que no iba a solucionar el problema central, pero aunque sea iba a ser menos dramático. Lo hubiera restado tragedia. Porque en realidad la experiencia es más de él que de ella, ¿no? Ella es como que aparece, bueno, tiene esta situación, pero en realidad... El verdadero suceso le pasa más bien a él. Sí, correcto. Así que bueno, hermoso cuento, larguito. Sí, es larguito, pero todo el libro es una delicia por esto. Sí, bueno, muy hermoso narrado, cómo enseguida te atrapa. Eso es sí, eso tiene la Gabriel García Márquez, ¿no? Que uno lo engancha rápido por la cosa emotiva, al toque.
Hola, mi nombre es Florencia Rumi y el cuento que recomiendo es La Dama del Perrito, de Anton Chejov. Cuando me pidieron que eligiera un cuento para recomendar, por alguna razón me acordé primero de este. Bueno, es un cuento clásico, es de 1899 y muchos lo consideran un cuento perfecto. Es un cuento sobre el amor y sobre la obsesión, también sobre el paso del tiempo, sobre las complicaciones de la vida adulta. Bueno, no quiero adelantar mucho sobre la trama, pero les digo que si les gustan los cuentos y si les gusta escribir cuentos, es una gran lección de escritura, La Dama del Perrito. Y además tiene para mí uno de los finales más memorables de la historia de la literatura, así que lo recomiendo ampliamente. Te paso la pelota de voleibol, Flor. Bueno, y ahora vamos con Stephen King. Ah, Ay, no podía evitarlo. no, lo sé. Estuve tanto tiempo proponiendo que leamos Stephen King. Yo esperaba el golpe. Yo en realidad creo que íbamos a tener que empezar el 2022 con algún ciclo de Stephen King. Sí, Así me lo me puedo encantaría. leer en el verano, Flor, pausadito, sin Claro. presión, porque si no me vas a tener 2 meses sin dormir. Con terrores nocturnos. Bueno, ¿qué nos traes de el escritor prolífico y muy interesante Stephen King? De Stephen King recomiendo yo el cuento Basta, Sociedad Anónima. Es un cuento, viste que Stephen King tiene cuentos muy variados, no Sí. todos, bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Si haces 1000 cuentos y bueno, va a haber un par que no estén tan buenos. También tiene esta forma de magia o el tipo de terror que le gusta, que muchas veces incluye monstruos o pestes así. Siempre aparecen elementos distorsionados de la realidad. Que me hizo acordar mucho este cuento de Stephen King a los libros de Rabasa que leímos. Como que masifican cierta característica de la sociedad que lo hablábamos antes, ¿no? Que uno da por obvia. O sea, esta cosa empresarial, esta cosa también estatal, ¿no? ¿Qué tanto impacto en nuestra vida tienen esas instituciones muy, ¿no? Como que muy parte de la cotidianidad, tanto Claro. que uno ni se da cuenta que uno está sujeto a eso de una manera muy dependiente, ¿no? Sí. Sí, eso es lo que está bueno, que hace terror con también cuestiones cotidianas. En este cuento en particular, que forma parte del libro El umbral de la noche, una persona se encuentra con un amigo, un antiguo amigo en un aeropuerto. El antiguo amigo, él lo ve muy bien, ¿no? Como físicamente, esa persona le dice que dejó de fumar, que ahora está cuidando su dieta, que está haciendo deporte y bla, 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 bla. Y bueno, lo convence de que si quiere él también dejar de fumar, contrate a este servicio que se llama Basta, Sociedad Anónima, y que nunca más va a volver a fumar, y que además tenían una efectividad como que del 98%, como una cosa Sí. así. Le dice, ay, ¿pero qué son? ¿Como guías espirituales? No, no son guías espirituales, no trabajan con drogas, no es nada de lo convencional. ¿Querés que Bueno, leamos entonces, un poquitito? vale, empezamos con el cuento y seguimos analizando. Dale. Morrison esperaba a alguien que había quedado retrasado por el atascamiento del tráfico aéreo sobre el aeropuerto Kennedy, cuando vio una cara conocida en el extremo de la barra y se encaminó a su encuentro. ¿Jimmy? ¿Jimmy McCann? Era él. Estaba un poco más gordo que cuando Morrison lo había visto el año anterior en la exposición de Atlanta, pero por lo demás tenía muy buen aspecto. En la universidad había sido un fumador empedernido, flaco y pálido, oculto detrás de unas gafas con armazón de carey. Aparentemente las había trocado por lentes de contacto. ¿Dick Morrison? Sí, tienes un aspecto estupendo. Le tendió la mano e intercambiaron un apretón. Tú también, respondió McCann. Pero Morrison sabía que era mentira. Últimamente trabajaba demasiado, comía demasiado y fumaba demasiado. ¿Qué vas a beber? Whisky y bitter, dijo Morrison. Se sentó sobre un taburete, rodeándolo con las piernas, y encendió un cigarrillo. ¿Esperas a alguien, Jimmy? No, voy a una conferencia en Miami. Un cliente importante. Nos compra 6 millones. Se supone que debo tratarlo con cuidado porque perdimos una cuenta importante para la próxima primavera.
Es muy genial como empieza, ¿no? Porque empieza como con un encuentro inesperado. O sea, es como que uno empieza a suponer que hay 10.000 posibilidades. Esto va para acá, los amigos se encuentran y se renace una amistad o una enemistad, pero nada que ver con nada el cuento después. Claro, en este caso me parece que el terror funciona porque se exageran como aspectos comunes o que nos suenan familiares del estilo de vida moderno, ¿no? Sí, sí. Y esa exageración, bueno, obviamente va hasta Sí, la perversión. totalmente. O sea, va como, como ascendiendo. Claro, es una escala que no para. Y que además arranca porque algo que me gusta de Stephen King es que no sé por qué me da la impresión de que todos los personajes quedan encerrados. O sea, de repente los mete en un camino en el que no hay vuelta atrás, Sí. ¿no? O sea, solamente se puede avanzar hacia adelante. Pasa Tal con La cual. ventana indiscreta, pasa con Kathy Bates, con... ¿cómo se llama la película? Psicosis. Claro, entonces... Psicosis es no. No sé qué hiciste así, me imaginé. Claro, es el de Hitchcock. No, estoy hablando del cuento de... que hay una película por la que ganó el Oscar, Kate, en donde ella encierra a su ídolo. Claro, Misery. Tiene como toda esta cosa, ¿no? Que se da el primer paso y luego solamente se puede avanzar hacia, en esa dirección hacia el de terror. la locura, ¿no? Claro, hacia el terror porque lo demás no es posible, es lo que tú decías. Sí, puede ser que un poco de la desesperación tenga que ver con eso, ¿no? Con sentirte que no hay salida, ¿no? Y esa desesperación. Buscando una solución a un problema que, ¿qué tan grave puede ser fumar? Ahora me van a matar Claro. por esta afirmación, porque yo soy un fumador. No, pero viste que en el cuento se dice también, como que para los no fumadores, fumar no es tan difícil, o sea, bueno, dejá y ya. ¿no? Claro. Como que no saben la tortura que es para Bueno, un es que fumador. junto no sé qué tanto... Bueno, es que yo soy un fumador que no intento dejar de fumar, entonces Claro. puede ser que tenga una visión sesgada, pero a lo que me refiero es eso que tú decías exactamente, ¿no? Es como decir una dieta que de repente se convierte en toda una tragedia por algo que todos hacemos eventualmente, ¿no? No harinas, por ejemplo, y que esto lo lleve a El un tema es que, estre- claro, fracasar en esa, dieta, en esa intento Decisión. claro, en esa decisión puede implicar consecuencias muy dramáticas. Sí, 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 sí. Y entonces ahí está el terror. Es una terapia de aversión, le proponen, es decir, que ellos, digamos, van a ejercer sobre vos cierta... Tratamiento. Sí, un que- tratamiento que lo que va a hacer es que vos rechaces porque el consumirlo puede traer consecuencias horribles. Claro, ¿no? claro, claro. Entonces, bueno, obviamente... A partir del miedo, Sí. ojo, que no es una terapia como positiva, no sé, optimista. Y bueno, y en lo que yo asocio por ahí como con la idiosincrasia o con cierta cultura, es que muchas veces se insiste en que ellos son pragmáticos, o sea, estos terapeutas, digamos, son gente pragmática y lo refuerzan varias veces, y como que hay una idiosincrasia medio similar a las organizaciones empresariales, en donde si no funciona te echamos, ¿no? Sí. Como que, digamos, las decisiones son más drásticas y funciona o no funciona, fin. Sí. Y me parece que él toma ese concepto o esa idea y lo exagera, obviamente lo lleva hacia el lado de lo perverso. Sí. Pero que en realidad es un pensar que deambula en nuestra sociedad. Es una Y estructura, ahí claro. funciona, me parece, el Sí, cuento. totalmente. Es una estructura en la que lo que importa es el fin. El medio, bueno, si te gustan, como hay un dicho que dice, si te gustan los moñones, te aguantas los tirones. Dicen Bueno, en yo Colombia. lo conozco como, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Bueno, tal cual, ¿no? Nos le ofrecen la solución y él compra la solución. Y luego, bueno, Sí, es una solución tramposa porque a él no le explican toda la terapia y después acepta. Él acepta, Flor, es la vida misma. sí, y después ve cómo funciona. Uno se mete en quilombos pensando que lo que uno quiere es el final y lo del medio es tremendo, Ay, tremendo. la pelusa es jodida. Muy, lo que le pasa a este chico en Stephen King, que bueno, al final el cuento se pone o sea, como muy terrorífico a medida que va avanzando, pero el final me parece que no es lo que uno... ¿Qué es? ¿Vos decís Claro. que no? Para Sí, mí sí, el sí, yo digo- final es como, Ya, pero podría ser como peor, digamos, lo podría bueno. haber apuntado a una cosa mucho más desproporcionada. Sí, sí, sí. bueno, Entonces está me bien. parece que hay serán reguló. formas de verlo, no sé, a mí me parece. Se contuvo este chico, se contuvo. Está bien. Bueno, y a ver vos que elegiste algo mucho más ameno. Ay, sí, yo amo, la amo. Lo sabemos, Ah. lo sabemos ya. Todos los que escuchamos este programa. A Marguerite Yourcenar, que de hecho la
la traemos bastante, ¿no? Como Sí. ejemplo, leímos 3 libros de Yursenar y yo me enganché mucho con los cuentos orientales de Margarit Yursenar porque creo que ella tiene un conocimiento o una visión sobre toda la mitología, toda la práctica religiosa o espiritual de los países orientales, que también fascinó mucho, ¿no? En cierto momento del siglo XX, a principio, fascinó un montón a escritores, me parece que europeos, porque también vemos en Hermann Hesse que tiene mucho. Hubo como una fascinación por lo oriental y todavía la hay, ¿no? Pero justo en el siglo XX yo sobre todo me engancho mucho con Hermann Hesse y con Margarit Yourcenar porque traen cosas muy interesantes, ¿no? Y el cuento que yo elegí de Yourcenar se llama Kali decapitada, haciendo como referencia a una diosa de la mitología. Sí, India, ¿no? Sí, de la India. Entonces empezamos con un poquito de Kali decapitada y luego Dale. hablamos del cuento. Dale. Kali, la terrible diosa, merodea por las llanuras de la India. Puede vérsela simultáneamente en el norte y en el sur, y al mismo tiempo en los lugares santos y en los mercados. Las mujeres se estremecen al verla pasar. Los hombres jóvenes, dilatando las ventanas de la nariz, salen a la puerta para verla, y los niños recién nacidos ya saben su nombre. Kali, la negra, es horrible y bella. Tan delgada su cintura que los poetas que la cantan la comparan con la palmera. Tiene los hombros redondos como el salir de la luna de otoño, unos senos turgentes como capullos a punto de abrirse. Sus muslos ondean como la trompa del elefante recién nacido, y sus pies danzarines son como tiernos brotes. Su boca es cálida, como la vida, sus ojos profundos como la muerte. Tan pronto se mira en el bronce de la noche como en la plata de la aurora o en el cobre del crepúsculo, y se contempla en el oro del mediodía. Pero sus labios no han sonreído jamás. Un collar de huesecillos rodea su alto cuello y en su rostro, más claro que el resto del cuerpo, sus grandes ojos son puros y tristes. El rostro de Kali, eternamente mojado por las lágrimas, está pálido y cubierto de rocío como la faz inquieta de la mañana. Bueno, muy interesante esa descripción para el comienzo, que igual se mantiene a lo largo de todo el cuento, que es como una descripción tan ambigua que es... Sí, sí, sí. ¿No? Aparte es como Es una como- emulación del tono, ¿no? Una emulación del tono como cuentan las leyendas de los dioses. Sí. a eso me refiero. Sí, es cierto. Bueno, después vamos a conocer la historia de cómo Kali llegó a ser lo que es. Pero lo que está bueno desde el comienzo es eso, ¿no? Como que Kali es todo. Sí. Porque es lo uno y es lo contrario a eso que dije primero, ¿no? Sí, 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 es bella y horrible, ¿no? Está en el Sí. norte, está en el sur. Es lindo eso porque a mí, sobre todo lo que me impresiona narrativamente es la decisión de alguien poder tratar de emular o de escribir o de reescribir historias de dioses que están como muy en el canon de cierto tipo de género literario, ¿no? Es como si uno se pusiera mañana a escribir un evangelio, digamos, que es lo que hace Saramago, en el evangelio según Jesucristo. O sea, hay que tener mucha confianza como escritor para uno suponer que lo que uno va a escribir sobre Hércules o sobre Zeus va a ser más interesante no solo que el original, sino respecto a todo lo que ya se ha escrito sobre. Claro, sí, y además estás agarrando un mito de una cultura en particular y le estás dando una vuelta de tuerca, porque Sí. ella no solamente cuenta la historia, sino que nos permite a nosotros interpretar de otra manera esa Kali. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Sobre todo en el diálogo que tiene con el sabio, que me parece que es el final de la narración y es el momento en el que podemos darle otro lugar a esa Kali, podemos pensarla como un reflejo del ser humano, Sí, ¿no? exacto. En toda su complejidad, que es muchas veces contrario, ¿no? O contrapuesto, y que tiene momentos de elevación y momentos de bajeza, Sí. como esta diosa, ¿no? Y un péndulo súper interesante es que Kali nos lleva como al extremo más profundo de las dos partes, ¿cómo decirlo? Como de lo que conforma a una persona, ¿no? A un humano, que es lo espíritu, o sea, lo Sí. mental, o sea, el pensamiento, Totalmente. porque ella es todo, ella es una diosa, ella está en todas partes y lo sabe todo. Y de repente nos trae como a lo más mortal, a lo más carnal, material, que Más es ser animal. que es la sexualidad, porque a Kali le cortan la cabeza, o sea, le Claro. parten el cuerpo y alguien le une su cabeza de diosa con un cuerpo de una prostituta. Exacto. Entonces tiene ahí los dos extremos humanos, ¿no? Lo más físico, no sé cómo decirlo, como lo No, más es que sí, mente y cuerpo, ¿no? lo más material, que es la La mente prostitución en es cuanto divina claro, y el cuerpo es terrenal. exacto. ¿no? Entonces hay esa cosa que ya luego empieza a sufrir porque es tan carnal que se entrega a todo el mundo respecto a la piel, a lo físico. Y el otro extremo es el amor, ¿no? Es como Dios, es un Dios. Entonces ahí también nos enseña mucho, como todo mito o como toda
intención de como de estas historias que buscan ser ejemplares, una forma de pensarnos como seres humanos, ¿no? Que somos tanto cuerpo como alma, digamos, Claro. ahí donde se debate Cali. Y cómo esa contradicción muchas veces es eje de muchos de los problemas que tenemos. Sí. Esa contradicción entre lo espiritual o lo emocional y las necesidades más básicas, claro, ¿no? correcto. Más terrenales, digamos. Sí, es como la idealización del amor y después el garche, digamos. ¿no? Claro. Es como esas Cali, Sí, esos sí, dos sí, opuestos sí. muy marcados. Totalmente, totalmente. Y bueno, y la voz del sabio también es la voz de la piedad, Sí. porque la ayuda un poco a entenderse. Sí. Me Aceptarse. parece que, claro, me parece que eso también está buena, esa voz que propone una lectura de la realidad que le está pasando, ¿no? Porque Sí. ya no está o sea, no está en armonía, justamente, esa cabeza con ese cuerpo que no le pertenece, le genera esa contradicción entre una cosa y la otra, le genera como una situación en la que nunca está estable. Muy interesante el cuento, muy lindo como está narrado también. Sí. Bueno, hermosa elección. Sí. Hola a todos los oyentes de Contatapas Podcast, soy Vanessa Rabotnikov y mi recomendación para ustedes es el cuento El hombre sirena de Samantha Schweblin. Este cuento está incluido en su antología Pájaros en la boca, que es del año 2009. Y bueno, en particular a mí me interesan mucho los cuentos de Schweblin, me gustan mucho porque considero que exploran lo contemporáneo a través del neofantástico, que es un género muy interesante porque justamente promueve la aceptación de un elemento raro, insólito, aunque verosímil, de la vida, como pasaje hacia nuevas realidades, en las que, por ejemplo, lo cotidiano toma un rumbo original. En este caso, es la conversación de una mujer con un hombre que en lugar de piernas tiene una cola de sirena. Y eso da algún tipo de alerta al lector de que algo extraño va a pasar. Así que bueno, espero que lo lean y lo disfruten tanto como yo. Saludos. Bueno, y ahora Flor, vamos Y ahora con tu cuento, tu tercer cuento. Mi tercer y último cuento, bueno, esta es una lección más loca. Muy local, digamos. Sí, sí. De un autor menos conocido, más difícil de googlear, lamentablemente. Es un autor argentino, fallecido ya, muy, muy poco conocido, porque en realidad era un periodista que trabajaba en la parte de cultura, en Clarín. Bueno, en realidad hizo de todo, como periodista se hace de todo. Se llama Norberto Soares y no era esencialmente escritor. Se codeaba mucho, se rodeaba mucho de los escritores. De hecho, la versión que tengo yo de Gente que baila, que es el libro del que vamos a hablar, tiene un prólogo de Piglia, o sea, Mira. gente conocida del mundillo, que además lo frecuentaba, lo conoció en persona, digamos, ¿no? Entonces es como una figura desaparecida, es como de esas cosas Sí. locas Pero que aparte aparecen. son escritores que alguien los descubre de nuevo y lo vuelve a poner como primera Claro. línea. Nos pasó con Nora Lange, por ejemplo, Claro, ¿no? Ese tipo de sí, cosas. es algo similar porque en realidad tiene un solo libro de cuentos, porque no era esencialmente su tarea, su trabajo. Sí. Y bueno, y los cuentos son muy extravagantes, tiene una prosa muy extraña que a mí me encanta. Siempre recomiendan a veces que cuando uno predispone a escribir, tal vez antes de sentarse por ahí, releer algún parrafito de algo que le gustó, ¿no? Como para entrar en sí. ese ámbito. Y yo siempre que quería por ahí escribir algo, arrancaba leyendo algunas 2, 3 párrafos de este autor, porque tiene una prosa muy particular, muy personal. Y a mí eso me encanta. Mira, Cuando vos lees sí. algo con un sello muy propio, es como leer Borges. Ya sabes que es Borges en la primera Pero estás oración. hablando de lo formal. Sí, me refiero a no la de lo forma temático, de narrar, de contar. de enunciar. Sí. Después las historias son muy locas. Sí. Algunas mejor logradas que otras. También creo que es parte de su sello personal, esa tendencia al absurdo, a historias que se salen un poco de lo tradicional, Sí. en donde el nudo es algo que se diluye, digamos, como Sí, que es no hay una confuso. trama muy clara. Sí. Pero de todas formas me parece que es una muy buena recomendación, justamente porque se sale de lo más
común, ¿no? De lo que Sí, más además es un poco, frecuentemente leemos. y es un poco extraño, bueno, es un poco también, a veces pasa mucho cuando los escritores no están tan conscientes o no están tan interesados en que se les entienda lo que quieren, o sea, lo, la ambigüedad es parte precisamente del encanto del cuento, que a mí me pasa todo el tiempo con Clarice Lispector, o a veces me pasa también con Peri Rossi, ahora justo que está siendo muy, muy nombrada, tiene eso, ¿no? De que sus cuentos parece que fuesen un mundo codificado, que uno tiene que esforzarse un poco, de pronto investigar aparte, o volver a releer, o prestar más atención, Sí. porque no es no es un cuento dado, ¿no? Hay un montón de claves y de llaves que tienes que encontrar para poder acceder a ciertos niveles de comprensión, así como lo puedes leer y ya está, y no lo entendí, o no me gustó, o sí me gustó, ¿no? Pero implica cierto compromiso si uno quiere encontrar cierta... Sentido. Tal cual. Sí, hay cuentos en los que, bueno, los cuentos en general tienen estructuras más cortas, entonces hay como una arquitectura más pensada tal vez que en la novela, ¿no? Pero en los cuentos que fuimos mencionando, por ejemplo, encontrábamos, qué sé yo, en el Tu Rastro, el de Gabriel, teníamos, por ejemplo, indicios muy claros de cómo se venía el asunto, claro. ¿no? Hay Sí. elementos que uno va como lector percibiendo, Las esto pistas pinta están, mal, claro, ¿no? sí. Después hay otros cuentos en donde uno lee y decís, todos los rastros que había y me los perdí. Y en esa Sí. relectura encontramos esas pistas. A Totalmente. veces es más sutil la enunciación porque no quieren que nos demos cuenta. Ahora y el tam- desenlace final te hace rever Sí. indicios que se te habían Exactamente. saltado. Después tenés cuentos como en el de Claire Keegan, en el que te lo tira en la cara en la mitad del cuento, ¿no? Sí, sí. No es que es un descubrimiento al final. Por ahí el descubrimiento del final es que otras personas sabían que estaba pasando algo, ¿no? Sí, y en todo caso el cuento no va de eso. O sea, no va, Claro. no va o sea, es un motivo principal, pero no es lo que quiere contar, porque Claro. no nos remite espera, para... no espera que sea una sorpresa para el lector Claro, al final, ¿no? Claro. Y este se sale de todo. No, este propone algo al principio que uno no entiende bien hacia dónde va y al final termina viendo que ahí como que se refería literalmente a lo que estaba diciendo, Sí. ¿no? Y un Me poco el parece que ahí está el delirio, juego. ¿no? También un poco el Sí. delirio, también juega un poco de Emerald Tea, también tiene como el cuarto mundo, el cuarto mundo es, sí, su novela también tiene una cosa de como de desenfreno y denuncia, pero no sabemos muy bien por qué, tampoco importa, ¿no? Es como que hay cierto juego con la configuración del lenguaje y la propuesta. Así que bueno, leemos Vamos un a leer, poquitito sí. para que se entienda de qué hablamos. Bueno. El cuento se llama Las mujeres son distintas, de Norberto Soares, y el libro en el que se encuentra es Gente que baila. Que además está dedicado, ¿no? Después del título dice para sí. Jorge Labraña. ¿Ves? Ya otro nivel de comprensión. Sí. Hay que ir a buscar quién es Jorge Labraña. Bueno, la desaparición de Lucía Beni lo llevó de la melancolía al yoga, a ejercer un control sobrenatural sobre sus centros de energía y al crimen perfecto. Nadie se enteró, pero todo comenzó el 25 de junio de 1976. La tarde de ese día, Lucía Beni partió desde Seiza vía Roma. Antes de entrar al avión, fijó la vista en un punto impreciso de la terraza del aeropuerto y saludó con el brazo en alto y el puño cerrado como prenda de su retorno. Daniel Kreiner respondió al saludo desde la terraza. Cuando el avión desapareció, un dolor de cabeza fulminante lo inmovilizó varios segundos. Al entrar al departamento, donde vivió 3 años con Lucía, su cabeza se convirtió en un frontón circular sobre el que rebotaban enloquecidas 1000 pelotas de acero. Llegó al baño gateando, abrió con fuerza la llave de la canilla y metió la cabeza bajo el chorro de agua. Perfecto. Por esa época descubrió el yoga y el poder latente de los centros de energía diseminados por todo su cuerpo. Desde ese instante, todas las noches, cuando la última campanada de las 12 repica en el aire, Kreiner inicia su sesión de yoga en el living de su casa frente al ventanal. Es lo que hace ahora. Está cabeza abajo, el cuerpo tenso, perpendicular al cielo raso. Podemos decir que este inicio es lo más lógico de todo el cuento. Sí. Todo lo demás empieza una cosa A muy desvariarse. rara. Sí, pero igual el comienzo es bastante, Sí, digamos, como que desencajante, plantea, ¿no? sí, O sea, plantea toda una situación muy específica, ¿no? una situación como que podríamos pensar como natural en la vida de una persona, que es una relación que no funciona, qué sé yo, bueno, medio extraña, la chica se va de viaje y no vuelve nunca más. Eso lo desespera a él, ¿no? En esa situación de quedarse Alone. solo. Pero dice que además
la situación lo lleva al control sobrenatural de su centro de energía y al crimen perfecto. Sí. Eso no sé, creo que cuando lo leí por primera vez dije, bueno, se referirá en sentido figurado a que, no sé, la mató con la mente. Y bueno, el desenlace nos va a mostrar que efectivamente esto lleva a un cierre sobrenatural en la historia. Sí. Y en donde ese sentido figurado no, es sentido literal. Claro, ¿no? Y también lo que pasa es que uno no se da cuenta. O sea, aquí el cuento gira hacia lo fantástico. Y uno no se enteró porque el inicio arranca muy de vida cotidiana, ¿no? Muy de costumbrismo, muy de experiencia personalísima, del amor, que también nos pasó con La Roca y las Bestias, me parece, Esteban Rastromán, que luego aterrizan extraterrestres, no sé. Es como que de repente entró el delirio y ¿cuándo le abrimos esa puerta, no? Sí, de dónde sacó poderes, pero lo dijo en el primer párrafo, en todo caso, ¿no? Ese es el asunto, eso es lo divertido. Sí, me parece que está bueno eso, que cuando uno termina el cuento te quedas como, pero volvés a leer el comienzo y decís, no, pero estaba todo indicado. O sea, no es que no debería sorprendernos el final, ¿no? Claro, estaba indicado desde el comienzo. Pero es como la primera impresión, la primera lectura, se fue ¿no? Es como eso, ¿no? Porque aparte, ¿qué necesidad tenía? No tenía ninguna necesidad. Así funciona el cuento y también nos explica un poco todo lo que pasa en la mitad, porque son como flashes, ¿no? La nueva pareja, situaciones muy veloces de un intermediario, situaciones que no se logran dar. Una hospitalización y ella vuelve y... O sea, diálogos disparatados también, difícil, ¿no? Sí, difícil, o sea, en los que falta contexto, muchos enojos. Sí. Hay, obviamente, también una tendencia al absurdo. Saltos no está temporales, todo explicado, totalmente. ¿no? Saltos temporales, escenarios se cambian sin previo aviso. Claro. Es muy loco. Aparte, describe, tiene 40 años, 2 hijitas despectivas y una mujer inquietante. ¿Cuántas personas no tendrán hijitos despectivos? Y qué linda forma de describir, ¿no? O sea, realmente muy original en su búsqueda de adjetivos. También. Totalmente. Así que esa es mi última recomendación para este verano. Me la tiraste dura. Eso es como para febrero, cuando uno como que quiere ponerse a pensar antes de empezar a trabajar en marzo, uno se pone a leer este cuento. El cuento La culebrilla de Juan de Cardona abre paso a las historias narradas en su libro Villa Celina. Es la puerta de entrada al barrio del conurbano bonaerense, a su vida, sus mitos, sus habitantes y sus creencias. En este cuento el niño tiene culebrilla y la solución la tiene una curandera. Pero lo más interesante es la recorrida que nos da por el barrio con la descripción de un narrador que nos invita a ser parte de la caminata, a sentir su susto y sus molestias, a observar el recorrido con el extrañamiento de ver todo por primera vez. Y voy con pero falta que me tires la pelota, Flor. Ay, sí, perdón. Bueno, y ahora el último cuento de... Ahí voy. Bueno, entonces, yo elegí un clásico, un clásico como pensamos el escritor clásico o cierta trama clásica, ¿no? Oscar Wilde tiene cuentos que son muy bonitos. Es muy loco porque Oscar Wilde solo escribió una novela que es El retrato de Dorian Gray, y luego tiene mucho teatro y mucho cuento y mucha carta dolida desde la cárcel. Pero me gusta porque sus cuentos se van como a la bueno, por lo menos está en el libro. Otra faceta también, porque era un escritor cínico, que le gustaba burlarse del entorno, y de golpe acá encontramos como un costado emocional. El Príncipe Feliz y otros cuentos se llama el libro, y el cuento que leí es El gigante egoísta. Me sorprendió, leemos el principio y luego lo comentamos un poco. Sí. Todas las tardes, a la salida de la escuela, los niños se habían acostumbrado a ir a jugar al jardín del gigante. Era un jardín grande y hermoso, cubierto de verde y suave césped. Dispersas sobre la hierba brillaban bellas flores como estrellas, y había una docena de melocotones que en primavera se cubrían de delicados capullos rosados y en otoño daban sabrosos frutos. Los pájaros se posaban en los árboles y cantaban tan deliciosamente que los niños interrumpían sus juegos para escucharlos. ¡Qué felices somos aquí!, se gritaban unos a otros. Un día el gigante regresó. Había ido a visitar a su amigo, el ogro de Cornualles, y permaneció con él durante 7 años. Transcurridos los 7 años, había dicho todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada, y decidió volver a su castillo. Al llegar, vio a los niños jugando en el jardín. Es
es puro cuento de hadas, ¿no? Es fantasía, pero fantasía infantil, es un ogro, que tiene un jardín hermoso, ¿no? Pero lo que me interesa del cuento es que termina, o sea, claramente podemos establecer y definir como lo moral del cuento, ¿no? Lo ejemplarizante, ¿no? Que es el ogro, que por ser ogro está como es el prejuicio de que es malo, se presenta como malo, muy a lo Shrek, pero luego se transforma y se vuelve bondadoso con los niños son infantiles, juegan en su jardín, ¿no? Hay como una cosa muy, muy sencilla de entender, pero al final me sorprende, porque al final él se encuentra con Jesucristo. Y es loco porque yo nunca pensé al Oscar Wilde religioso. Nunca se me ocurrió que a mí pudiese... también me generó la misma sensación. Como que... Claro, ¿por qué Jesús? Porque está bien, no necesariamente tuvo que haber sido Jesús, pudo haber sido, porque hay un niño que como que al final, o sea, hay un niño que al final, ¿cómo decirlo para no dañar, como para que no lo cuenten? Sí, Ese está bueno, bien. es Están muy cortito el jugando cuento. y entonces hay un niño muy especial y al final del libro, del cuento, cuando el ogro crece, se vuelve viejo, Siempre encuentra a pregunta por ese niño sí, que había venido a jugar aquella no vez aparece y que más. lo había conmovido tanto. Sí, Y finalmente lo encuentra de nuevo cuando ya es mayor. sí. El ogro, ¿no? Cuando ya el ogro es muy viejo. Claro, cuando el ogro ya está anciano, el niño sigue siendo niño, pero le muestra las heridas en las manos. Claro, los clavos Los específicamente. clavos. Entonces ya sabemos que es Jesús. Christ. Y además no solamente Jesús, sino que Jesús te viene por el ogro, o sea que Claro. ya como que lo lleva al Se lo cargó. paraíso, ¿no? Está bien, bueno, Bueno, no. memorando. Entonces a mí me gusta porque la estructura es sencilla, es clara, pero nos habla de la bondad. Y yo pensaba cuando elegía los cuentos, pensaba en que qué difícil, o sea, o qué rápido se nos olvida los cuentos que nos... atraparon al principio de nuestra vida como lectores, ¿no? Porque uno arranca con cuentos infantiles y esos cuentos no solamente nos enseñan a leer, sino que también nos enseñan sobre la vida, sobre la Ciertos virtud, valores, ¿no? sobre Claro, ¿no? las virtudes y demás. Ser buena Sí, persona. Es que tiene mucho tono de cuento de hadas. Totalmente. También porque las figuras castillo, ogro, gigante, Sí, jardín, flores. ¿no? De los elementos mágicos como la primavera que no vuelve Sí. y es la nieve eterna, bueno, todas esas cosas. Solamente en la casa del ogro. Claro, digamos. como para... así Sí. que tiene esas cuestiones bueno, que te remiten a la infancia. Sí. Pero yo comparto tu sorpresa con este costado de Oscar Wilde. La verdad no conozco en detalle su obra. Me gustó el retrato de Dorian. Sí, está bueno. Y me gustan por ahí los comentarios ácidos y ese cinismo con el que se manejaba, que es re extraño de pensar que tuviera este costado como tan inocente, sensible, sí, emocional. Que en todo caso todos tenemos, porque todos tenemos cierta posición sobre lo que está bien y lo que está mal, Claro. sobre lo que nos parece ético o moralmente correcto. Y Oscar Wilde acá nos presenta... Es también la intención, ¿no? Este se transforma, o sea, el escritor se transforma porque su público cambia. Ahora son niños y Claro. como son niños, lo mejor que puede hacer es como Tiene mostrar otras un cosas para ejemplo decir, ¿no? y sobre todo mejores, porque los que lo van a leer no son como individuos ya carcomidos por la Frívolos. cultura, por la sociedad, por los Claro. pesares de la adultez. Y a mí me encanta leer a Oscar Wilde porque es como si leyera, o sea, es como si fuese otro personaje que no es el Oscar Wilde que yo tengo en la mente, ¿no? Este Claro. Oscar Wilde, eso, ácido Es muy- y revolucionario y pícaro y siempre como superior intelectualmente y mostrando Y como siempre esa... en discusión, porque hay que mantenerse así Sí, en ese lugar de polémica tanto tiempo. Sí, entonces un cuentito para que volvamos a sus cuentos, hay Sí, que volver como a los cierta cuentos. sencillez. Y a lo básico, de la infancia. porque lo básico en este cuento es que es, bueno, el estereotipo, el prejuicio, en todo Los caso, valores y... la infancia, cómo la felicidad puede rondarnos con un pequeño, con un jardín, digamos, ¿no? Y esta idea de espiritualidad como nos las presentaron de niños, ¿no? Claro. Jesús es como el ejemplo, es como el mejor niño de todo, digamos. Claro, tal cual. Y este se lo encuentra en su jardín, entonces esas cosas son como, a mí me parecen muy dulces. Como un tesoro, sí. Y para Navidad viene bien. Sí, para Navidad que hay que pensar. Ya que viene el cumple de Jesús Cristo. Pues Flor, así hemos terminado Bueno. nuestro especial navideño. Me encantó este especial. Sí, total. Lo podríamos repetir el año que viene. Vamos a ver. Así es.
si les gusta. Darle oportunidades a los cuentos. Y bueno, Flor, a ti muchísimas gracias por compartir conmigo este Y a vos espacio. también, me encanta. Y a todos ustedes por acompañarnos y escribirnos y pensarnos y leernos y recomendarnos lecturas. Ya saben, Contratapas Podcast en Facebook, en Instagram, en Spotify, en YouTube, en iTunes, en Chatbots, en eBots. Y nos vemos en el próximo año con nuevos libros, nuevas lecturas, nuevos invitados y nuevos sorteos, Flor. Bueno, igualmente, nos vemos. Chau. Chau.